Bien, y continuamos ahora en Ritual del Habitual. Recién escuchábamos Ciudad de Pobres Corazones de Fito Páez y abrimos esta segunda hora de programa, ¿no? Recordando un poco lo que estuvimos charlando hasta recién. Iniciamos el programa hablando sobre las medidas que tomó el gobierno, ¿no? El fin de ciertas restricciones, bueno, el fin del barbijo que se va a venir ahora el 1 de octubre. También estuvimos entrevistando a Sofi del equipo de emergencia y estuvimos con Sofi también charlando un poco sobre la música en la dictadura, durante la dictadura. Pero ahora le damos paso, saludamos a Diego también que está presente. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Gaby, Tata y Delphi? Y Jime, ¿cómo andamos? Hoy tuvimos dos Sofi y dos Gaby tuvimos. Nada, con una redundancia de nombres. Es que hay crisis, había pocos nombres y bueno, se repiten, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, En distintas generaciones se repite. sí, viste, va saltando. Cada 2 generaciones se repite algún nombre. Sí, pues, es verdad eso igual, porque viste que los nombres se van poniendo de moda y nombres que hasta hace unos años eran de viejo, por decir mal y pronto, ahora están de moda de nuevo. Muy controversial. Cuando yo me llamaba Delfina, que me sigo llamando, cuando yo era chica no había delfinas. Y ahora hay un montón, se puso re de moda. Y bueno, nada, no me gusta. Ya no soy la única. Y sí, como Lautaro, esos nombres también. Están muy de moda ahora en una generación, pero eran... Camilo, mi abuelo se llamaba Camilo y hasta yo creo que la década del 90 Camilo no existía el nombre, no era un nombre que estuviese en ese momento. Y hoy en día hay un montón de nenes que se llaman Camilo. Y sí, bueno, hay mucho tiene que ver las telenovelas, también, bueno, las tradiciones familiares, Claro. alguna cuestión histórica, ¿no? Pero las novelas son muy influyentes, me parece. Sí. ¿Cuánta Eh, gente hay, sobre todo en la década del 70, 80 y antes también que se llama por personajes de esas novelas de la televisión, ¿no? Así que, En la Argentina el Diego. bueno, el Diego. Claro. No, pero ese nombre creo que no sé cuántos vinieron por Maradona. Ya se había impuesto ese nombre. No, lo más curioso es que cuando uno pone el nombre a un hijo, cree que es original. No hay nada de original en elegir un nombre. A menos que seas hijo de Natalia Oreiro y Moyo. Ah, ¿cómo le pusieron? ¿No? Y uno creo que se llama Merlín Atahualpa, sí. ¿Merlín Atahualpa? Sí. Una mezcla total. Una mezcla de culturas importante. Bueno, es mejor que ponerle... no hay que meterse con ningún nombre, pero... Después los pibes eligen el suyo, se ponen uno no binario, se ponen un apodo, es así. Así que todos renegamos del nombre que nos pusieron nuestros padres en algún momento y armamos la nuestra. Vos sabés que en Uruguay está permitido cualquier tipo de nombre. Sí. Había un amigo de mi papá que se llamaba Persiana, el nombre de un arquero de fútbol que tenía ese apodo porque era un Terrible. gran atajador. Terrible. Muy bueno. Y bueno, hace poquito uno en Santa Fe que le puso a la hija AEA. Está muy bien, está muy terrible. bien eso. Terrible. Uno sale, no cualquier año Colón sale campeón de la liga. del torneo. AEA, no, déjame. Es bravo ¿Cómo eso. Qué mal padre. Años Qué de condena, terapia. Qué condena. Sí, te condenaron. ¿Qué va a hacer? Bueno, perdón. Hay mucho para hablar y estamos con un preámbulo interesante. No tenemos ganas de hablar del tema, evidentemente. Yo creo que es eso, creo que hay cosas que tenemos que hablar que no tenemos ganas. Estamos escapando. Sí. Escapando. Bien, pasando un poco a lo serio, ¿no? La semana pasada estuvimos acá con Diego charlando sobre lo que nos habían dejado las PASO, un poco haciendo un análisis tratando de pensar, ¿no? Siendo creativos incluso de por qué había sucedido este resultado en las elecciones. Pero ese mismo día sucedieron otras cuestiones que cambiaron un poco el panorama político en nuestro país. Bueno, estuvo la carta de Cristina, ¿no? La foto de Alberto con Guzmán, el mensaje de Alberto en las redes. Hubo un reacomodamiento interesante, me parece, de la política, sobre todo dentro del frente de gobierno. Y podríamos decir que ha concluido este enfrentamiento, si se quiere, esta rispideces dentro del gobierno, con un cambio interesante de varios miembros del gabinete.
Sí, y Cristina se fue a Calafate y se quedó ahí como diciendo, bueno, yo ya dije lo mío y me voy. Así que, no, qué sé yo. Bueno, no sé qué, un poco profundizando el análisis de la otra vez, me parece, no sé hasta dónde llegamos, pero yo había traído unos datos que no sé si los vimos. No está mal repetirlos. Pero bueno, en principio votaron en la ciudad, para hablar de la ciudad, votaron 300.000 personas menos que en la elección del 2019. Hay que ver por qué. Después lo que de los números se desprende que hay en un determinado sector de comunas hubo una gran participación. Por ejemplo, en la comuna 12 hubo una gran participación en la elección. Casi como si hubiera sido una elección presidencial. La comuna 12 ahí es Saavedra, Núñez, ¿no? En la comuna 11 lo mismo, 74% de participación. En la comuna 10, 74%. Después baja un poquito al 70, Caballito, 73,8% de participación. O sea, quiere decir que hubo sectores donde fue muy concurrida la participación. Y hubo otras comunas como la comuna 1, que abarca Retiro, Constitución, bueno, donde la votación fue muy, muy baja, 62%. O la comuna 3, que sería Congreso, San Cristóbal, 11, 66%. Bueno, un tema es ver a qué obedece, ¿no? Esa disparidad. Comentaban recién hace un ratito unos compañeros que estuvieron fiscalizando que les sorprendió la cantidad de gente que fue a votar en algunas escuelas que les tocó fiscalizar, de gente adulta mayor, que venían hasta con bastón, sorprendidos, y que por ahí en un sector de compañeros propios hubo un desinterés por ir a votar, una apatía, no ganas, por decirlo de una manera, como dando una opinión sobre el estado general de la situación. Pero sí, muy, muy notorio. Sí, creo que estos números que vos decías, sobre todo los más altos, ¿no? Contrastan un poco con lo que ha sucedido en algunas provincias, incluso en el Gran Buenos Aires, ¿no? En algunos partidos donde también fue muy bajo el número de gente que fue a votar. No, y por lo menos, no sé, en mi experiencia, yo también fui fiscal, bastante gente vino, creo, dentro de todo, y mucha gente mayor, como vos decías. Después es cierto, y se dice, se comenta, creo, en los medios más que nada, que es verdad que hubo un sector que expresó su bronca hacia el gobierno, más que nada no yendo a votar. Bueno, por lo menos en lo que nos toca a nosotros analizar de la ciudad, creo que también un motivo de la alta participación de algunos sectores fue la paso que hubo entre Vidal, López Murphy y Rubinstein, que también competían, si se puede decir, también competían con Milei, porque Milei le estaba disputando un sector más reaccionario, más de derecha a ese mismo espacio, ¿no? Que fue una novedad en la elección. Yo por lo que veo, viene retrocediendo los votos de Juntos por el Cambio, porque pasó de 1 millón de votos en el 2019 a sacar 200.000 votos menos en esta elección. Es una paso igual, hay que tener en claro que es una paso, pero como estábamos diciendo, como hubo una interna y una gran disputa, por lo menos ahí se vivió una participación alta. De esos votos se puede decir que una parte fue a engrosar la novedad, que es los libertarios, Avanza la Libertad, Milei, que sacó 238.000 votos. Después, el Frente de Todos también perdió votos, o sea, retrocedió con respecto a la elección presidencial, 200.000 votos menos sacó, pero sacó más votos que en la elección legislativa del 2017. Bueno, eso hay que ver si tiene que ver con esta apatía, con este desánimo y con esta baja participación de algunos sectores. Y después el resto se ha mantenido igual. Los votos del Frente de Izquierda rondaron los 120.000 votos. Más o menos vienen constante el azul del 2017, 2019 y ahora también. Los votos blanco y nulo sumados no fueron tantos. Más o menos rondan los 60.000 votos. No superan los votos en blanco y nulo de esta elección que los votos blanco y nulo en la ciudad, estamos hablando, ¿no?
de los votos que hubo en la elección del 2019. O sea, para mí, pasando en limpio, por un lado se vio una aguda disputa dentro del el gobierno de la ciudad entre los sectores de Larreta y los sectores del macrismo, que se disputan quién va a hegemonizar Juntos por el Cambio de cara a la elección del 2023. Hubo una aguda disputa. Una parte de eso apareció algo que este fenómeno nuevo, que es lo de Milei, que le sacó una parte de votos. Apareció más nítidamente las corrientes radicales disputando. Y por el otro lado, una baja en la participación de lo que vendrían a ser los sectores populares en la elección. Sectores medios. Yo no sé si es castigo. O sea, la palabra castigo, bueno, hay que seguir escuchando opiniones, hasta dónde es castigo, hasta dónde es una desilusión, hasta dónde es un desencanto, hasta dónde impactó la foto del cumpleaños. Parece que eso fue cuánta gente no pudo despedir a los familiares que se habían fallecido, y ve esa imagen, cómo impacta eso en lo emocional, porque que este gobierno le tocó vivir la pandemia y sufrir la pandemia era algo que todo el mundo comprendía, incluso aceptaba. Mira, estamos viendo una crisis inédita, pero que en medio de esa crisis inédita tu general o tu capitán se burle de esa situación, por decirlo así, y encima salga toda la luz, porque eso también habla de una debilidad. Me parece que impactó más de lo que uno a veces piensa, y se potenció con la situación económica, ¿no? Se potenció con las promesas no cumplidas, porque uno se puede bancar una situación, pero sí ve una coherencia en algunas cuestiones. Lo que vos decís podríamos resumirlo como un enojo popular, digamos. Un enojo, sí, puede ser eso, que hay enojo con la situación. Después el otro aspecto me parece analizar es el voto de la juventud también, qué pasa, cómo le afectó. Es lo que charlamos varios programas en cuanto a cómo afectó la pandemia a las nuevas generaciones, que tampoco vivieron el 2001, no vivieron la lucha contra las políticas de Menem, no vivieron todo ese periodo. Bueno, les tocó vivir esta situación y una perspectiva mucho peor, de precarización, no se pueden ir a vivir solos porque no pueden pagar un alquiler, porque es imposible un alquiler en la ciudad, y no tienen un laburo formal. Bueno, yo creo que ese punto nosotros tenemos que dedicarle atención, porque ahí está parte de la disputa, ¿no? Y ya las clases dominantes te han metido una figura para disputar ese terreno, desde lo que aparecería como contestatario, rebelde, transgresor, que es un tipo ultra reaccionario encima. Sí, mucho se ha hablado de Milei, del personaje que vos decías, Diego. Y es verdad que quizás acá en la Ciudad de Buenos Aires hizo una buena elección, creo que alcanzando el 10%, el 12% de los votos. Después hay que ver cómo a nivel nacional repercute eso también, ¿no? De todas maneras, que ingresen al Congreso candidatos de Milei, obviamente que es una novedad en un país como Argentina, donde no hubo, creo, o si las hubo, expresiones de ultraderecha, siempre me parece que han sido contenidas de otra manera por el sistema político. No, pero Bussi fue diputado, ¿no? Sí. No, lo que aparece, primero que hay un fenómeno que es una reacción como antisistema, pero de un tipo, pareciera que es antisistema. Ese es el fenómeno nuevo, me parece que también recoge lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, lo que pasó con Trump, lo que pasa en otros sectores también del mundo, que una juventud precarizada, informalizada, con poca perspectiva, por dónde se va a encaminar. Yo iba a decir con eso que, por un lado, me parece que algo que sucedió con la juventud es, hablabas recién del 2001, como joven que sí vivió el 2001, a muy, muy temprana edad. La diferencia con la crisis que estábamos pasando ahora es que en ese momento creo que había algo que uno veía en la calle, veías en la tele, que era la posibilidad de esa rebeldía, como encauzarla con
con otros. O sea, había algo de masa en la calle y de asambleas que se generaron después, de asambleas previas, como algo de esa relación que te permitía pensar las cosas desde un montón de aristas más que estaban poniendo en escena las terribles problemáticas que tenía la Argentina en ese momento. Y a diferencia de eso, el escenario de la pandemia y la cuarentena que nos llevó necesariamente a estar aislados físicamente en nuestras casas, sobre todo a los jóvenes, más chicos, sin la posibilidad de compartir con sus compañeros y eso, creo que dejó eso mucho más librado al accionar de, por ejemplo, los grandes medios hegemónicos o las redes, que la verdad que yo lo de Milei lo vinculo mucho a la cantidad de plata en publicidad que le han puesto, porque es un tipo que ha salido en los medios todos los días desde la pandemia más o menos. Y hay algo que ya lo instala en ese lugar. Después yo no creo que sea antisistema, bueno, claramente creo que ninguno acá lo cree. Creo que en primer lugar fue una reacción antifeminismo y antimovimiento de mujeres, que de la mano de Agustín Laje, Milei y otros personajes tomaron, se pusieron como en la cabeza de esa reacción, ese movimiento que avanzó y sigue avanzando muchísimo. Y después fue tomando como este rumbo medio de, no sé, esto de la casta, de pegarle a la casta política, de quemar el Banco Central y esas cosas que dicen, que lo hacen parecer antisistema, y no lo es en realidad, porque lejos de eso favorece, o sea, está a favor del libre mercado, está a favor de la propiedad privada, no está en contra del sistema. Sí, claramente no está en contra del sistema y expresa lo peor. Un tipo que te dice que hay que dinamitar el Banco Central. ¿Qué quiere? ¿Que la moneda sea la emita el Tesoro de Estados Unidos directamente? O sea, desde todo el punto de vista el contenido es totalmente colonialista. No, pero la forma, perdóname, pero la forma, yo diciendo con ustedes, la forma de decir, vamos a quemar al Central, suena. No voy a decir que suena, vamos a quemar el Central. Vamos a quemar las instituciones. Vamos a quemar las instituciones. Sí, pero... Vamos por las instituciones. Pero sí, no sí. dice eso, porque ese es el tema. No dice eso. Hay como una parafraseo de eso, pero no dice eso. Y después para mí es un payaso, o sea... yo lo voy a ridiculizar siempre, porque a veces toma ese lugar, pero lo escuchás decir otras cosas y es ridículo, como que no existe el calentamiento global o ese tipo de cosas. O sea, no, una persona que no, la única forma que tiene de bancarse una discusión es hacer el gritito de niño enojado, porque no hay argumento posible a lo que dice, porque porque es claro que no habla desde un lugar crítico, sino desde un personaje rancio. No tengo otro término que ese. Pero bueno, como dice Tata, no subestimemos, porque el mensaje hay que ver cómo lo escuchan los receptores. Hay un mensaje que uno, si lo lee y lo analiza, decís, che, este tipo es... mirá lo que está diciendo. Pero los receptores, ¿cómo lo reciben? Ahí hay un tema... que bueno, nosotros tenemos que salir a pegarle y a discutir y a desentrañar lo que está atrás de esto, porque aparte llega por las redes, llega por los medios hegemónicos, tiene gran espacio en la comunicación y está apuntado hacia los jóvenes y a los sectores, o sea, hay una sorpresa también que no solo lo votaron sectores de ricos y sectores de pobres, que ya se calculaba que eso podía suceder, lo votaron muchos sectores medios. Por ejemplo, el otro día, charlando con un familiar y conocido, me decía, bueno, hay un montón de programadores que están en su casa haciendo teletrabajo y consumen esto. Y su vida es sola, medio solitaria, por decirlo, su trabajo es solitario. Y el tipo le habla contra el Estado, me saquea con los impuestos. Hay algo también de las modalidades de trabajo en las cuales son una base para este discurso. Yo entiendo lo que decís, estoy de acuerdo con que no hay que subestimarlo.
sí lo voy a ridiculizar porque Sí. estoy en contra No, y no. porque es un ridículo, de fondo es un ridículo. Y es agente del mal, como decimos en el programa de pibas. Pero me parece que la clave está en esto que decías vos bueno, hay que desenmascarar un poco ese discurso. No está diciendo vamos a quemar las instituciones o vamos a quemar, qué sé yo, el Tesoro de los Estados Unidos. Está diciendo vamos a quemar el Banco Central. No está diciendo estoy a favor de las libertades. Dice, por ejemplo, estamos en contra del aborto. Entonces, bueno, para mi ley hay libertades y libertades. Está a favor de la libertad, pero estuvo con un genocida como Bussi. Entonces... bueno, me parece que hay que ir ahí a una discusión profunda. Y después, por otro lado, creo que no es solamente el tema de lo de Milei dentro del voto joven, sino esto que mencionaban antes de una gran apatía que se sintió y que tiene que ver con cómo fue la crisis de la pandemia, ¿no? Y a lo que nos sometió al estar así aislados. En ese sentido, creo que la línea del protagonismo es algo importante. Que me parece que desde este espacio impulsamos y que es necesario que lo volvamos a tomar en nuestras manos porque los jóvenes quieren ser protagonistas de las transformaciones que hay que dar, que no son a medias, ¿no? Y en eso me meto a, por ejemplo, la marcha que va a haber este viernes, que es por el clima, que si quieren en el segundo bloque cuento un poquito más, pero eso, me parece que hay que tomar con fuerza esa corriente de jóvenes que sabe que lo que quiere es eso, una transformación de verdad y de fondo. Yo creo que, bueno, sí, la clave del debate me parece dentro del Frente de Todos, ya por ahí pasando a otro tema, es un poco si se confía en el pueblo o no se confía. Si se confía en el protagonismo popular o no se confía en ese protagonismo popular, porque después de tirar la carta a Cristina, ¿cómo sigue la película? Che, le dice, Alberto, tardaste 48 horas En y no llamarme. me llamaste. Y me engañaste, me dijiste que me quede tranquila, que estaba todo bien, que las encuestas nos daban todo bien. Y yo te dije, ¿cómo es? Que con estos datos económicos era imposible ganar la elección. Yo te lo dije y vos me decías, no, quédate tranquila, Cristina, quédate tranquila. Y mirá los resultados, ¿no? Y si seguimos con este ajuste y no hay un cambio de rumbo en lo económico, vamos a la debacle, le dice. ¿Pero qué hacen después de eso? En vez de confiar en el protagonismo popular, ¿en quién confían? Llamaron a Aníbal Fernández, llamaron a Mansur. ¿A quién llamaron? Y aparte el tema es qué va a pasar con el arreglo con el FMI. Claro, porque dejan el equipo económico tal cual. Porque si pagamos, como dijeron muchos sectores del Frente de Todos durante la campaña, si pagamos lo que nos están pidiendo pagar, es imposible solucionar los problemas que está viviendo el pueblo. Entonces, hay un debate con esas corrientes que la única manera de darlo es protagonizando a nosotros, porque nadie te regala nada en la política, en ningún lado. Y bueno, y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, que estamos en el lugar correcto porque, como estamos analizando, el macrismo no está muerto, está ahí al acecho, pero que si nosotros no ponemos en la agenda que la deuda es con el pueblo, la principal deuda que hay que pagar es esta y las principales emergencias que hay que atender son estas, los otros sectores no lo van a hacer. Y bueno, me parece que si reconocimos en la carta que hay un ajuste y se reconoció que hay una situación económica tan difícil quizá como la del 2001, para una gran mayoría, bueno, ¿qué medidas se van a tomar? Diego, les propongo que hagamos un corte y que enseguida volvamos y que podamos conversar también un poco justamente sobre eso. Así que ahora vamos a escuchar a Ciudad Jara a las manos y enseguida volvemos. ¿Dónde estáis? No recuerdo ya esas manos, las guitarras y el poema, las que abrazaban mi espalda, las que muestran sus cadenas. ¿Dónde está la vieja escuela
cartas de camino a la terminal. Os echo en falta. ¿Dónde estáis? ¿Dónde quedaron los cantos? Y aquel cielo de banderas, marcha de tierra y palabras, al asalto de la cueva. ¿Dónde está la vieja escuela? Muy alto y muy lejos vuela. ¿Dónde duermen los futuros? Corazones de pantera. Van de camino a la terminal. Destino a nunca leer mis cartas. De camino a la terminal. Os echo en falta. Solo me queda una espina y estas de las que no salen. Se saben mis cantinelas, las esquinas y los bares. Arda el fuego valenciano y afile la guillotina. Que Santos ponga su mano, que hoy nos venimos arriba. Solo me queda una espina y estas de las que no salen. Se saben mis cantinelas, las esquinas y los bares. Arda el fuego valenciano y afile la guillotina. Que Santos ponga su mano, que hoy nos venimos arriba. Solo me queda una espina y estas de las que no salen. Se saben mis cantinelas, las esquinas y los bares. Arda el fuego valenciano y afile la guillotina. Que Santos ponga su mano, que hoy nos venimos arriba. Solo me queda una espina y estas de las que no salen. Se saben mis cantinelas, las esquinas y los bares. Arda el fuego valenciano y afile la guillotina. Que Santos ponga su mano, que hoy nos venimos arriba. Qué buen tema, ¿no? Recién justamente hablábamos de eso. Ahí Aguante la tarareando. murga, eso. Delphi estaba tarareando. Estaba lejos del micrófono. Aguante, necesitamos un micrófono más. Aguante la murga uruguaya. ¿Quiénes eran, Tata? No, son españoles, Ciudad mirá, Jara. pero suenan como uruguayos. Hay, Son hay una españoles uruguayos. Hay una intervención uruguaya Sí. en un momento determinado. Y eso que los echamos a los uruguayos de acá. ¿No? Tienen sus raíces también. Bien, volvemos acá a la mesa de Ritual con Diego. Veníamos hablando un poco de Milei, un poco de lo que nos dejaron las elecciones. Y decíamos, bueno, que a raíz de la carta de Cristina, ¿no? Y de un análisis que hace Cristina en la carta, que yo creo que en muchos puntos es correcto, ¿no? Que uno podría compartir. Pero un poco lo que comentaba yo también es, bueno, ¿cuál es la propuesta, no? Porque lo que queda es como el reto a Alberto, ¿no? De, bueno, yo te dije tal cosa, me dijiste que iba a estar todo bien y nos desayunamos el resultado de las elecciones. Pero ¿cuál es la propuesta ahora que se puede hacer, ¿no? Para justamente cambiar ese rumbo. Por un lado, para recuperar el resultado electoral de acá en noviembre, pero después y principalmente para solventar, ¿no? Para cumplir con las necesidades y las expectativas que tiene la gente y por las cuales votó a este gobierno. Y bueno, me parece que el debate ahí ya está el debate, está en la ley de presupuesto. Hay que ponerse a discutir la ley de presupuesto, que ya está presentada, que, bueno, donde están todas las partidas, cómo están destinadas, a qué sectores y qué sectores se privilegian y cuáles no. Y cuál es el horizonte. Por un lado, lo bueno, por decirlo de una manera,
capaz que uno no, hay información que no maneja, pero lo bueno es que la presentaron sin esperar lo que dice el fondo. Eso me parece que, más allá de que de todo, es un dato importante. Y se presentó en fecha y no aparecen los pagos, próximos pagos, sí, interés y todo eso, pero aparece como que se le torció el brazo, ¿no? Al fondo, que se pagaría, bueno, más adelante, digamos. Se patean los plazos. Hay que ver qué dice el fondo, ¿no? Porque, bueno, falta todavía la opinión de acá de los yanquis, por decirlo de una manera. ¿Qué opinan sobre toda esta situación en Argentina? ¿Qué evalúan? Me parece que en relación al presupuesto, en primer lugar es una señal que lo hayan presentado poquitos días después, digamos, ¿no? Y en el medio de toda esta discusión que se produjo en el gobierno al respecto del resultado de las elecciones, bueno, que lo hayan presentado como ya estaba armado, creo que es una señal de, en primer lugar, de, bueno, Alberto, yo soy el que defino el rumbo, ¿no? Este es el presupuesto que preparábamos y lo vamos a presentar. Después vendrá la discusión, ¿no? Pero un poco lo que se estipulaba es que con el resultado de las elecciones la presentación del proyecto se atrase un poco como para hacerle algunos cambios. De todas maneras, ahora vendrá una discusión que yo creo que va a ser gigante, va a ser enorme en el Congreso, justamente para discutir, ¿no? Cuál va a ser el rumbo del presupuesto, para qué se va a utilizar el dinero del presupuesto. En el medio, como vos decías, Diego, está la cuestión del FMI, también está la cuestión de para qué se va a usar esos 4.000 millones de dólares que el FMI va a enviar al país, ¿no? Que en un principio habían dicho que se iba a usar para pagar esa deuda, como era un intercambio de manos, digamos, pero ahora parece que ese dinero se va a utilizar para otras cuestiones. Bueno, por eso hay que analizar la ley, hay que leerla en política, de los tiempos que se presentó, cuándo, medio de todo este debate. Hay que ver qué dice el fondo de la propuesta, porque nosotros escuchamos la discusión interna, por decirlo de una manera, alrededor de esa negociación, pero no sabemos cuál es la opinión del otro lado del mostrador, si van a estar de acuerdo o no van a estar de acuerdo, nos van a exigir más, nos van a apretar más o no, o le van a dar un poco de aire financiero. Bueno, eso no lo sabemos. Lo que está claro es que si se paga el endeudamiento de Macri, no hay salida a la situación, y si se prorroga, bueno, hay que ver con qué plazo se prorroga. Después me parece que ese es un punto. El otro punto me parece que hay que leer qué pasa con las tarifas, que ya es el otro tema que está dando vuelta. Necesita, continúa el ajuste va a pasar por las tarifas, va a haber un ajuste en las tarifas, que no le quieren decir así, va a haber una segmentación, pero evidentemente uno de los principales gastos que hay en el presupuesto tiene que ver con esos subsidios. Y bueno, están viendo cómo eso se descarga. Y sería, ajusten las tarifas con ayuda social. Podría ser. Y esta pregunta ligada a esto, que es el tema de la inflación, ¿no? Es decir, ¿cómo se para tanta inflación que hace imposible que los salarios, por más que sean ajustados, puedan llegar alguna vez a ganarle, ¿no? Porque además hay todo un tema que no sé cómo afecta el tema de la emisión monetaria en relación a eso que se habla de las LELIC, de los compromisos, digamos, también con el mercado financiero, con los grandes bancos, ¿no? Y bueno, necesitamos un economista. En primer lugar. Pensé que teníamos a uno. No, necesitamos un economista. Creo que el tema de la inflación es una manera que van haciendo para ajustar el déficit y para ajustar las partidas presupuestarias que van destinadas a todos los sectores. Nosotros nos faltaría saber, cómo viene la ejecución de todas las partidas del año pasado. Empezó a aparecer, a partir de la carta,
de Cristina, apareció, che, los funcionarios que funcionan y los funcionarios que no funcionan. Tienen que ver con esto, che, quién ejecutó la plata y quién no. El rol del jefe de gabinete, de ministros, tiene que ver con eso. Un tipo que diga, che, vos no estás usando la plata, dámela y se la doy a este que sí la está usando. En parte, ¿no? El debate creo que es más político, pero hay un punto que tiene que ver ahí. Cómo se están usando esas partidas, dónde se está ajustando, dónde se está poniendo la plata, qué ministerios están laburando y cuáles no. Aparecen datos que son, la verdad que uno habría que dedicarse a ver esto, porque datos sorprendentes de cómo evaden, cómo se llevan la plata, cómo exportan desde Uruguay, bueno, cosas que ya que se vienen denunciando cuando se puso sobre la mesa el tema de la hidrovía, pero que pasan con la carne y pasan con un montón de situaciones. Cristina sacó, che, ¿qué pasa? Exportan las vacas por Uruguay, la carne por Uruguay, y encima la exportan como si fuera carne vieja, a menor precio. ¿Y quién controla eso? O sea, los funcionarios, se nos va la plata. Bueno, hay un montón de cuestiones que se pueden hacer. Lo mismo que pasa con el subsidio de las tarifas. ¿Por qué hay que garantizarle un precio a las petroleras por el gas? Porque cuando se habla de la tarifa eléctrica, ¿de qué se habla? Se genera la electricidad con gas, ¿no? Bueno, ¿cuánto le pagan las empresas eléctricas a las petroleras por ese gas? ¿Está subsidiado ese precio? ¿Por qué? Bueno, ahí... pero... Y después me parece que los medios, cada vez que se habla de alguna medida así, viene, che, no, ¿cómo va a afectar la inflación a los bolsillos? Te la dan vuelta y te la dan vuelta. Si se va a usar la plata del FMI, esta que viene de ayuda a todo el mundo por la pandemia, ¿qué te dicen? No, quieren usar la plata del FMI para emitir plata para las elecciones. Siempre está dado vuelta y antes de las elecciones te dicen, no, hay un ajuste. Después de las elecciones, no, va a haber más inflación. No. Siempre es a favor de los intereses que están defendiendo esos tipos. Y creo que están, o sea, por ahí para nosotros que estamos en el metido, pero está bastante claro cómo son las discusiones, y cada vez más burdamente el rol de los medios. Cada vez más burdamente. Así que... Bueno, no. Creo que la puja está ahí en el presupuesto ahora. Y tenemos que salir a discutir eso. Che, ¿cuál va a ser el aumento para los jubilados? ¿Cuáles van a ser? ¿Va a estar incluida el proyecto de ley Tierra, Techo y Trabajo? ¿No va a estar incluido? Bueno, tenemos que discutir esa situación en el presupuesto. No, para sumar a la discusión del presupuesto algunos datos que estuve leyendo del informe del presupuesto que envió el gobierno, digamos. En principio proyectan una inflación para el 2022 del 33%, que es un dato interesante, ¿no? Cuando para este año la proyección era el 45% y probablemente quizás supere esa proyección. Después, me parece que otro punto interesante por el cual seguramente va a haber discusiones, creo yo, y que hace a esta discusión del gasto y de los subsidios es el tema del transporte. Porque ya el presupuesto pasado hubo una discusión muy grande, sobre todo en las provincias del interior, con respecto a cómo el presupuesto no destinaba suficiente cantidad de dinero para los subsidios al transporte público, ¿no? en muchas de las provincias del país. Este año el presupuesto va por la misma línea, me parece. No hay un aumento considerable de ese dinero, así que yo creo que va a haber una discusión muy grande ahí. No, y así, por ejemplo, vos hablabas de lo de Tierra, Techo y Trabajo. Bueno, el presupuesto dispone, dentro de las aclaraciones que hace el gobierno en el envío del proyecto de para qué se va a utilizar la plata, que prevé la construcción, dice, construcción o finalización de obras de viviendas ya realizadas de 100.000. O sea, hablaría de la construcción de 100.000 viviendas. Que obviamente... Me parece que no está mal eso, que se construyan 100.000 viviendas nuevas, pero que habla de que no hay un plan de construcción masiva de viviendas, como propone el proyecto de Tierra, Techo y Trabajo, por ejemplo. Que no es solo la vivienda, que sino también es el trabajo. Bueno, son un montón de cosas que dispone ese proyecto.
Bien, para ir cerrando, no sé, Tata, Delphi, si quieren... ¿Nos dejaste? Los dejé boquiabierta. No, yo creo que hay que aprovechar el debate que hay. No nos viene mal a nosotros el debate, me parece, la carta de Cristina. Sé que mucha gente le agarró un ataque, un miedo de que se vaya toda la mierda, pero a nosotros no, al La contrario. sociedad se va a desintegrar. No, a nosotros nos viene bien que se genere el debate y se pongan las cartas sobre la mesa, y nos viene bien para también ir con nuestras posiciones y de cara a la masa y poder polemizar. Si no, peor es que lo encierren todo en dos paredes, Alberto y Cristina. Me parece que sería peor la situación. Y después contrarrestar el embate de derecha real, que es el macrismo, ¿no? Con el tema de la anulación de la ley de alquiler, anulación de las indemnizaciones, el tema de la imposición en la ciudad de las torres que quiere construir y destruir la reserva ecológica de Costanera Sur, en fin. La verdad que sí, dicen todo esto y todavía no llegamos a la elección de noviembre. Bueno, es que creo que están disputando un voto por derecha también. Están disputando un voto por derecha. Yo creo que también subestiman mucho al pueblo. Subestiman a los porteños y porteñas, subestiman. Y esto no es solo un tema de discusión en el frente de todos, también subestiman. Lo que pasa es que si no damos respuesta desde este lado, esas posiciones no las podemos contrarrestar como corresponde. Pero a nosotros nos viene bien que se genere este debate, nos viene bien que se pongan las cartas sobre la mesa, y lo que tenemos que discutir con los compañeros y compañeras es que hay que hacer una gran campaña, puerta a puerta, casa por casa, vecino por vecino y vecina por vecina, con mesitas, con todo en los centros de concentración. Tenemos una gran campaña para poner en el orden del día las emergencias populares y cuáles son, y que la plata está, y que bueno, que hay que confiar en nuestra propia fuerza, y que el gobierno tiene que apoyarse en eso si quiere generar un cambio de rumbo que vuelva a generar expectativa. Si no, bueno, no le vamos a poder cerrar la puerta a estos sectores de derecha que se están reagrupando, ¿va? Bien, con esto nos despedimos el día de hoy. Gracias, Diego. Nos Entre- reencontraremos el miércoles que viene para seguir analizando. Esperemos que haya otra carta esta semana, Claro. no pasa nada, no pasa nada. Claro, ahora una carta por semana queremos de Cristina. No pasa nada. Tremendo. Bien, vamos a escuchar un tema, que la tortilla se vuelva justamente de arbolito, y enseguida volvemos con más ritual de lo habitual. Hasta luego.